Hola, buenas tardes. Ya estamos por aquí una vez más con estas charlitas para el alma. Esta vez iniciamos mes y va a ser el último mes hasta nuevo aviso para estas charlas justamente. Y como no, ya tengo aquí a mi invitada, que ilusión me hace abordar este tema que ya hemos tocado un poquito en el canal, pero que creo que va a ser muy interesante. Por aquí tengo a Susana Escolar, que es autora de libros de superación personal y facilitadora holística. Ha estudiado ciencias políticas, psicopatología clínica, arteterapia, coaching en PNL y Reiki. O sea que nos tiene que contar bastantes cositas. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar contigo en este espacio, que me den la oportunidad de tener una conversación que creo que también va a ser bastante interesante, porque además pienso que compartimos el mismo enfoque y bueno, pues tú me dirás cómo empezamos. Muy bien. Pues fíjate que cuando nos conocimos había muchos temas para abordar, porque esto siempre nos pasa. O sea, a mí personalmente me pasa Sí, mucho con el tema de cuando iniciamos pues charlas, sobre todo con personas afines y demás, es como, "Buah, vamos a hablar de esto". Pero uno de los temas que nosotras tocamos en la reunión que tuvimos fue el tema de las terapias. Me comentaste cosas que me resultaron muy interesantes, ¿vale? Como sí, el tema de cómo las terapias se complementan, por ejemplo, qué eso tipo de es. terapias, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encantaría que nos empezaras contando qué es lo que hiciste conmigo y me pareció muy interesante, que nos contases un poco de tu trayectoria o un poquito lo que te llevó a decir, oye, voy a estudiar esto, voy a abordar lo de facilitadora holística, luego me voy a meter en psicopatología clínica, luego voy a ver, ¿no? Estos puntos, ¿por qué? ¿Qué te llevó a estudiar eso y qué es lo que aprendiste de ello? ¿O cuál es tu enfoque quizás? Vale, voy a intentar ser breve porque no suelo ser muy breve, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Ujú, A mí el interés por el ser humano es algo que o sea, lo llevo desde que era chiquitita, ¿no? Siempre me ha interesado el comportamiento humano, la mente, cómo funciona la mente. Y mi curiosidad se despertó porque yo hace ya algunos años me diagnosticaron fibromialgia ujú. pero no encontraba las soluciones. O sea, me daba mucha medicación, iba a un médico y me daba medicación, me hacían terapia muy de vez en cuando, pero yo no mejoraba. O sea, me aumentaba la medicación, me aumentaba la medicación. En ese entonces yo estaba trabajando en un centro con personas con enfermedades mentales y ya ahí me despertaba mucho la curiosidad qué terapias utilizaban, por qué había gente que no mejoraba, por qué sí, tenían como enfoques muy, yo digo visión túnel, ¿no? Esto es lo correcto, esto es lo que funciona, y no veían otras alternativas, pero es que yo veía que no mejoraban realmente, o sea, que estaban muy medicalizados y además muchas veces es porque fallan los recursos, no existen los recursos necesarios, o sea, tampoco es algo de responsabilidad personal muchas veces porque muchos profesionales cuentan con los recursos que tienen y es lo que hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues en mi propia búsqueda personal y como haciéndome de espejo a esas personas, empecé a investigar, ¿no? Empecé a interesarme por todo lo que son Bueno, empecé estudiando psicopatología clínica porque quería entender un poquito qué le estaba llevando a estas personas a tener estas enfermedades, ¿no? Pero poco a poco y de forma un poco sincrónica en mi vida, pues he ido conectando con otras técnicas, he ido conectando con PNL, he ido conectando con arte terapia, he ido conectando con otras técnicas que yo fui implementando para mi propia sanación personal. Y entonces, bueno, pues empecé a estudiar, a ir a cursos, a conferencias y me empecé a dar cuenta que la visión holística o integrativa, porque se habla mucho de holístico, pero bueno, integrativo para mí va de la mano, ¿no? Holístico integrativo, era un enfoque para mí mucho más enriquecedor y era un enfoque que podía aportar muchísimo más a las terapias. No creo que se deba de centrar desde mi propia experiencia personal, por supuesto, una terapia solo en una única técnica, un único enfoque, creo que todo se enriquece. En realidad mi visión sería como una psicología integrativa, por decirlo así. Pero va más allá, o sea, creo que es medicina integrativa, terapia integrativa, o sea, es una forma, es un enfoque, es lo que yo denomino, o sea, de salir de la visión túnel a abrir el enfoque, ¿no? Y bueno, pues en esa búsqueda
a mí me han servido muchísimas técnicas que yo las he aplicado en mí misma y bueno, pues estoy ahora en divulgarlo, en compartirlo con otras personas, porque he atravesado ya esas experiencias. Son experiencias que yo he superado y creo que este enfoque, aunque mucha gente dice, bueno, pero es que esto de holismo, esto está ya muy visto. Hay mucha gente que todavía sigue sin entender o no conoce bien lo que significa el holismo o lo que es, pues eso, una terapia integrativa o una medicina integrativa, la psicología integrativa. Entonces, bueno, yo cuando te conocí, creo que tú también vas por ahí, por ese camino, ¿no? De, aunque hayas estudiado psicología, integrar otras cosas y bueno, pues ese es mi enfoque. Mm. Fíjate que aquí me parece interesante mencionar varias cosas. Primeramente, dentro de la propia psicología, no es la mía de base, dentro de la propia psicología ya tenemos distintos tipos de terapia. Y a mí Sí, personalmente lo que es casarme con una de ellas, única y exclusivamente, es lo que siempre me ha parecido muy escueto, quizás que no iba conmigo, ¿no? Entonces ya primariamente mi enfoque integrativo comenzó con integrar distintos tipos de terapia dentro de lo que era la psicología, porque hay muchos tipos de terapia. Y de hecho es lo que yo estudio, terapias de tercera generación, ¿no? Por ejemplo, aceptación y sí, compromiso, parte de cognitivo-conductual, mindfulness, hipnosis, MDR, todas estas cuestiones, porque me parece que en conjunto te pueden permitir el abordar a nivel terapéutico de forma diferente a la persona. Y luego está esa parte que es, que se ha denominado holístico, pero que al final es todo, porque holístico e integrativo son sinónimos. Lo que es claro, holístico es integrar el ser como un todo. Eso es lo que es ser holístico, no es nada más. Lo que pasa es que claro, cada uno le da su acepción. Y aparte de lo que es ese apartado, digamos, que es la zona de terapias complementarias, ¿vale? Hay gente que los llama alternativas, prefiero usar complementarias. Entonces ya encontramos, pues como tú mismamente has dicho o has estudiado, lo que es la PNL, lo que son constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Muchos recursos, porque hay muchos más recursos. Para mí siempre la premisa es que quedarme con cualquiera de las cosas, no me importa que sea a nivel psicológico o a nivel complementario, me parece que se queda corto, entre comillas. Pero, y aquí esto lo he ido aplicando y afinando últimamente, además en los últimos meses, siempre y cuando tu enfoque integrativo sea la premisa del ser como un todo, si utilizas una técnica, por ejemplo, hay personas que específicamente se dedican a la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, no, de Erickson, de sí, tal, no sé qué, pues sí, funciona muy bien, pero con la premisa del ser como un todo. Y les ayuda mucho a las personas, tienen ese enfoque, tal. También me parece bien, o sea, quiere decirte que creo que tenemos varias opciones, pero que la base para mí de la integración y de ese enfoque es entender que existe el espíritu, existe la mente, existen las emociones, existen las conductas, existen las relaciones personales, existe todo. Y que lo abordes. La técnica que uses, si tú usas una técnica muy bien y la sabes usar y la sabes aplicar y ayuda a la gente, genial. Igual que si usas cinco. ¿Me entiendes? Como sí, 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 que quizás el concepto es tener esa base de lo que sean tus valores como profesional y también como persona, que en nuestro caso pues esa parte integrativa, ¿no? Y luego ver sí, cómo tú quieres actuar en consecuencia. No tanto, por eso yo siempre digo, no casarme, pero mira, es que ya dejo de casarme con cualquier idea, ¿sabes? Como ya de decir, oye, mira, pues que si funciona eso y realmente está generando un efecto positivo en las personas, me parece genial, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a encasillar quizás o decir que la expansión es única y exclusivamente usar muchas técnicas? Tampoco lo veo así, ¿me entiendes el concepto? sí, Creo que sí, esto es una sí, y reflexión además, reciente. sí, sí, no, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además todo lo que, todas las personas que tenemos este enfoque, eh, también se personaliza mucho las terapias. O sea, yo no creo que una terapia sirva absolutamente para todo el mundo. Entonces, claro, hay personas que a lo mejor se centran, yo qué sé, la terapia cognitivo-conductual. Vale, y esto modifica patrones de comportamiento y de conductas, vale mucho para la ansiedad, para la depresión, tal, pero a lo mejor esa persona con esa terapia no le es suficiente, hay que aplicar otras técnicas, como tú me has dicho, mindfulness, o a lo mejor hay que aplicar técnicas de hipnosis ericksoniana, como has dicho tú, de PNL. Entonces, Mm. al final es qué persona tienes delante y enfocarte en las necesidades de esa persona.
Mm, Porque yo misma que he experimentado en mí, yo he sido mi conejilla de indias, o sea, he ido probando esto, me he dado cuenta que había cosas que a mí no me funcionaban. Por el motivo que sea, a mí no me funcionaban. ¿Quiere decir que a otra persona no le funcione? No. Quiere decir que cada persona tenemos necesidades diferentes. Y claro, cuando tú tienes delante a una persona que necesita ayuda, pues tienes que partir de la base de cuáles son las necesidades que tiene que cubrir esa persona en concreto. Cómo es su personalidad, qué es lo que le está pasando, cuál es su contexto, qué necesita esa persona. Y es muy diferente a cualquier otra persona que te puedas encontrar. Que hay mm, técnicas que pueden utilizarse para todo el mundo porque al final los beneficios están más que demostrados, como el mindfulness, por ejemplo, perfecto. Pero claro, ¿hasta qué punto una persona que llega a una terapia, yo qué sé, con un trastorno de depresivo mayor, le dices, oye, mira, empieza a practicar mindfulness y le va a servir así de primeras? A lo mejor hay que trabajar otros aspectos y complementar en ese proceso de sanación con todas estas técnicas, estas prácticas, estos ejercicios. Entonces, para mí es integrativo, por como lo has explicado tú muy bien antes, es porque, claro, al final somos seres holísticos, está muy bien trabajar la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte más mm, espiritual, pero también, bajo mi punto de vista, son terapias muy personalizadas, o sea, se enfoca en las necesidades de cada persona, lo que cada persona necesita. mm, Entonces, bueno, ese es mi enfoque, ¿vale? Y para mí hay ciertas terapias que se quedan escasas. Para mí hay terapias como la cognitivo-conductual que sirve para determinados contextos, pero que en otros no son válidos, ¿vale? Por ejemplo, mm, no entra en el mundo de la percepción, no entra, o sea, o por ejemplo, el enfoque conductista niega al subconsciente, ¿no? O sea, niega que tengamos una mente inconsciente. Entonces, claro, eso también es muy reduccionista, porque se basa en exposición a traumas, se basa en, ¿me entiendes? Entonces, al final es como, vale, esto en sí es malo o no es válido, no, pero que creo que reduce mucho la terapia a unos ciertos, a un cierto contexto que evita el hablar del pasado, que evita el utilizar otras técnicas, porque en sí mismo las está negando. Para mí, el negar que tenemos una parte inconsciente y que tenemos unos patrones inconscientes de comportamiento es muy reduccionista. Entonces, bueno, pues ampliar otros enfoques, utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de terapias, creo que es mucho más adecuado porque nos estamos olvidando una parte esencial del ser humano. Y cuando la psicología pretende ser demasiado científica, como es este caso, creo que está negando de técnicas como mindfulness o está negando técnicas que la neurociencia ha demostrado ya que existe esa parte inconsciente del ser humano, está negando técnicas como constelaciones familiares o terapia sistémica, que ya la epigenética ha demostrado, y esto es meramente científico, que el trauma se hereda mm, genéticamente, ya hay una memoria celular en la que se transmite el trauma, entonces es, bueno, ¿y por qué no voy a probar esto? Porque a lo mejor tú tienes una persona que está yendo a terapia un montón de años, que no mejora, que no consigue saber qué es lo que le está pasando, pero como no te sales del cliché de tengo que utilizar esta terapia, no estás viendo otros enfoques, a lo mejor no estás consiguiendo que esa persona mejore porque no le estás ofreciendo realmente la terapia adecuada, pero que a veces es porque el propio psicólogo o terapeuta no lo conoce. O sea, mm. creo que un psicólogo integrativo, terapeuta integrativo, holístico, como lo quieras llamar, tiene que empezar por formarse en diferentes áreas y estar en continuo crecimiento y expansión y en continua formación porque no sabes exactamente qué es lo que va a necesitar esa persona. Mm, claro. Es que Entonces, aquí, bueno, es aquí un son poco mi muchos enfoque. puntos. Sí, sí, sí. Aquí son muchos puntos, porque claro, cada técnica, cada terapia tiene una técnica, ¿no? Cada técnica está
enfocada a ciertas cosas, o sea, no se puede expandir, ¿no? De ahí es el Claro, tema, comillas, de la especialización también, ¿no? Porque no no todas las técnicas están hechas para lo mismo. Tú abordar un trauma desde la cognitivo-conductual, realmente, ¿por qué vas a abordar un trauma desde ahí? Si la cognitivo-conductual tiene otro enfoque y su perspectiva es otra. O sea, no, claro. es que no está en esa búsqueda. Yo creo que la idea es no rechazar nada, o sea, no es rechazar, es adoptar todas y elegir, escoger, vale, resulta que esta puede ir mejor para trauma, ¿no? El MDR, por ejemplo, los movimientos oculares Sí, funcionan muy bien, por ejemplo, sí. ¿no? Luego para personas que quizás sí que tengan esa parte de por ejemplo, baja energía o apatía, todo esto, tal, quizás un enfoque desde la acción, desde la conducta, les vaya mejor. ¿Por qué? Ujú. Porque les permiten tomar ese paso que es todo lo contrario a lo que están haciendo. Entonces les movilicen, por ejemplo. La idea es que para mí, como tú dices, según qué técnica, se quedan muy cortas. Si solo única y exclusivamente usas eso, en ciertos casos. Claro, Es que, claro, depende del caso, de la persona y de la terapia o técnica que uses. O sea, es que ese es el punto. Y que el profesional se dé cuenta también de sus límites. De decir, oye, me viene un paciente o me viene una perspectiva así, yo no tengo las herramientas para poder abordar esto. No pasa nada. Una cosa, si yo quiero aprenderlas porque resulta que me gusta este perfil o porque considero que yo quiero ayudarle, genial. Pero si no, también tener la capacidad de decir, es que yo no te puedo ayudar en esto, porque no podemos ayudar en todo, porque no puedes especializarte en todo, ni tampoco deberíamos estar efectivamente. especializados en todo. Integrativo, también me gusta mencionar esto, integrativo no significa que tú abordes todo constantemente, o sea, todos los problemas de todas las personas, no nos No, equivoquemos, es ¿vale? imposible. Sin integrativo significa desde dónde lo enfocas, desde dónde lo trabajas, ¿vale? No que lo trabajes todo, ¿sí? Sí, sí, O sea, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí integrativo es el enfoque que tú le das, ¿no? mm, Pero claro, ahí has dicho algo muy importante, que es que, claro, no lo sabemos todo y no podemos ayudar a todo el mundo, pero para eso se requiere un cierto grado de humildad, mm, ¿vale? Y no todos los profesionales tienen esa humildad, porque hay veces que es que, mira, yo, porque soy curiosa, porque investigo para mis libros, pues veo muchas charlas, muchas conferencias, yo he visto cosas que me han dejado alucinada, ¿no? De divulgadores que son psicólogos o médicos, y es como, no, 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 es que esto es lo correcto y no hay más. Y te quedas como diciendo, guau, es que tienes un enfoque muy radical, tú te vas a encontrar con una persona que esa es otra de las cosas que yo puedo hablar desde mi experiencia, que es como, o haces esto, o resulta que si lo hace, pero no está funcionando, la responsabilidad no es mía. Es que tú lo estás ya, haciendo mal, es que tú no estás implicado, y encima, en ese caso, el paciente se siente mal porque dice, pues que yo no lo sé hacer mejor. Entonces, a mm, veces se culpa al paciente de que algo no esté funcionando, cuando a lo mejor lo que no está funcionando es la técnica o el enfoque del terapeuta, ¿sabes? mm, Entonces hay que tener también un cierto grado de humildad para decir, oye, mira, esto no está funcionando. O que le llegue una persona a, yo que sé, a un coach y decir, mm, bueno, pero es que yo no lo puedo abordar desde el coaching. Esto necesita un claro, tratamiento médico, necesita otro tipo de terapia, ¿no? Y entonces, claro, pero ahí siempre hay un conflicto entre coach, terapeutas, psiquiatras. Es como que parece que es que tú te estás metiendo en mi terreno, que tú no sabes lo que haces, es que no sé qué. Y es como, bueno, podemos ponernos todos de acuerdo, integrar las diferentes técnicas, porque al final la psicología necesita técnicas de coaching, el mm, coaching hay cosas que no puede abordar, claro, claro, la psiquiatría hay cosas que también son muy limitadas porque al final se basa en un manual, que tú lo sabes, que hay un manual de enfermedades y entonces dicen, tienes este síntoma, el diagnóstico es este. Pero también tenemos que ser honestos y decir que hay diagnósticos que son erróneos mm, porque hay muchas patologías que son muy similares entre sí. Trastorno de bipolaridad con trastorno del límite de la personalidad. Hay muchas patologías que tienen muchos síntomas en común y puede haber errores. Es más, si nos vamos mucho más allá, ahora que está emergiendo mucho la neuropsicología, que a través del análisis de la conducta se puede diagnosticar procesos neurodegenerativos del cerebro, ¿no? Y wow, o sea, yo ahora que estoy un poco investigando sobre este área,
personas que a lo mejor han estado mucho tiempo con depresión y de repente se han dado cuenta a través de este análisis que era una epilepsia no diagnosticada y les estaban tratando con antidepresivos cuando resulta que esa persona tenía una epilepsia no diagnosticada. Entonces, hay que ser muy responsables, hay que saber nuestros límites y abrir la mente y decir, pero esto no me convence, ¿y si es esto? ¿Y si es lo otro? Oye, mira, yo no tengo la capacidad para abordar esto, pero voy a derivar a este mm, profesional. ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas y como estamos tratando con personas, lo que queremos es una solución. Venga de nosotros o no venga de nosotros, lo que queremos es que esa persona esté bien. Entonces, por eso digo claro, que también se requiere un poco de humildad. mm, Y no siempre se consigue, porque somos humanos, tenemos ego y siempre queremos tener razón y estas cosas pasan, ¿sabes? Pero bueno, incluso si nos profundizamos un poquito, a veces también cuando uno no ha hecho un trabajo personal, puedes caer en la proyección. mm, Entonces, bueno, esto ya no metemos de la psicología analítica de Jung, pero es cierto que en muchos procesos terapéuticos se produce también el tema de la proyección. mm, Entonces, bueno, esto es largo y tendido de hablar, pero se podía resumir un poco en pues, ser humildes, aceptar nuestras limitaciones, tener un enfoque mucho más abierto y sospechar, llegar al punto ese de sospechar y decir, mira, es que esta depresión ya está durando mucho, a lo mejor debería mm. verle un neurólogo. No lo sé, ¿sabes? No sé qué opinas tú, pero bueno, esa es hasta donde yo, mi experiencia me ha permitido llegar y por lo menos tratar de entender que a veces no todo se reduce a un manual que pone este síntoma, es esto, Mm, mm. ¿vale? Sí, Entonces, bueno, sí. De hecho es que has tocado un punto que, mira, no me voy a meter mucho de lleno porque la semana que viene, o sea, de esta charla justamente vamos a hablar de las etiquetas, o sea, específicamente de esto y de cómo afectan y todas estas cuestiones. Entonces, aquí me ha venido a la mente algo que me parece interesante y que es un poco bueno, mi premisa, que yo creo que todos tenemos la capacidad de estar sanos completamente y que últimamente tenemos esto de salud mental como antes muy estigmatizado, ahora se está convirtiendo como en... No, siento que está mutando, como que ya hay una sí, aceptación de que existen las emociones, existe la mente, existe el espíritu, existen todas estas cosas, pero como que ahora lo compramos demasiado, ¿sabes? O sea, es mm, como hemos pasado de lo rechazo totalmente, cómo va a ser la mente, esto, lo otro, a, o por supuesto, es que es el estrés, la ansiedad, la depresión, la no sé qué. Hemos cambiado de bando, hemos cambiado de extremo, lo cual es igual de negativo que el anterior, porque al final estamos yéndonos a otro camino que no creo que sea positivo para nadie. Porque yo creo que realmente tenemos la capacidad de poder fallar, primero prevenir, que para empezar prevenir desde la conciencia, de poder detectar, autoobservarte y decir, oye, algo está mal en mí hoy, me doy la cabeza más de la cuenta, he tenido este pensamiento o he sentido esto. Tener esa capacidad para poder prevenir aquello que luego puede llegar a más. Y una vez que ha llegado a más, ¿vale? También tenemos la capacidad de nosotros mismos el poder abordarlo. El terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, quien sea, el coach, me da igual, es una herramienta más. O sea, es la herramienta, la guía principal que te va a dar las herramientas, ¿no? Que tú luego vas a aprovechar para poder llegar a ese punto de crecer personalmente o solucionar aquello que puede ser que se haya convertido en problema. Porque es verdad, ¿no? Todas cositas que se acumulan, pues derivan en algo más grande. ya, Entonces, claro, ¿qué pasa? Es difícil de entender, por ejemplo, cuando ocurre a nivel físico, cuando hay un cambio en el cerebro, cuando hay cambios que son desde esa índole y que solo se abordan a nivel científico. Entonces, como automáticamente se despega esa responsabilidad y es como algo externo, pero todo parte de uno. Entonces, si todo parte de uno y todos somos uno y no tenemos partes por separado, entonces, ¿por qué además separamos esto? Que eso es lo que ralentiza el proceso de mejora de la persona. Y eso es lo que mantiene muchas enfermedades de salud mental, en este caso, por ejemplo. Porque cuantísimas personas tienen trastornos depresivos durante un largo periodo de tiempo, muchísimas personas, y que están tratando de vivir al día, porque no tienen otra forma de hacerlo, y que están acompañados por psiquiatra y psicólogo en muchos casos, durante temporadas muy largas de tiempo.
no me parece lógico, no me parece normal, porque si existen personas que han salido de la depresión, porque existen, ¿vale? Y se pueden estudiar casos también a nivel científico, entonces, ¿por qué resulta que hay otras personas que no pueden? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es no sé qué? ¿Cuál es... No, ¿dónde está ese punto de especialización? Quizás esa persona necesite un trato diferente o necesite una forma de abordaje diferente y eso es lo que no le permite salir de ahí, por ejemplo. No tener las herramientas necesarias Ya, o el no saber hacerlo, por ejemplo. Es que la cuestión es esa. Como somos únicos, no hay solo un factor que te impida el salir de ahí. Es que va a haber muchísimos y va a depender de la persona, de lo que está viviendo, de lo que se ha generado detrás y de cómo lo aborda también el terapeuta y psicólogo. Y poner conciencia en esto, yo creo que puede ayudar a todos. claro. Y además, mira, hay una cosa muy importante de lo que has dicho, que es tomar conciencia. Eso es un primer paso, ¿no? Y para eso, evidentemente, hay muchas técnicas, ¿no? Mm, Como la atención plena. Bueno, a mí me gusta mucho abordar también desde la arteterapia, la escritura terapéutica, bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que hay personas que tampoco saben expresarse. mm, Entonces, para mí, ahí entra en juego otro tipo de técnicas también. Yo, en mi caso, la terapia narrativa me ha ayudado a mí misma mucho, pero yo lo he comprobado con muchas personas que funciona. Además, incluso cambiar esa narrativa, ¿no? Que tenemos, reescribir esa historia que nos dolió. mm, Pero hay una cosa, y bueno, a lo mejor esto ya es a lo mejor mi parte más política o más rebelde, ¿no? Pero hay una cosa que es que a ver si lo digo bien, se ha patologizado todo. O mm, sea, tenemos que poner un nombre a todo. Hay personas que están pasando por un duelo y es normal que se sientan tristes. Hay personas que están en una crisis existencialista y claro, es que estás con una depresión. Bueno, está en un estado anímico X, pero lo que a lo mejor tiene que abordarse es cómo superar esa crisis existencialista. A lo mejor hay que darle herramientas más de coaching, otro tipo de herramientas, ¿no? Además, yo, mira, lo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida y desde mi propia experiencia es que la gente quiere saber qué le pasa. mm. Claro, entonces tú llegas a un sitio y cuentas no sé qué y te dicen, pues tómate esto, esto y esto. Dices, ya, pero es que no me has dicho qué me pasa. Y claro, una vez que ya sabes lo que le pasa, si se da con ello a la primera, porque, a ver, al final somos humanos, nuestra capacidad es limitada, como no podemos saber de todo, ¿no? Y bueno, pues eso forma parte del contexto de la salud. A veces se cometen errores y bueno. Mm. eh, y entonces se me ha ido el hilo. Entonces, claro, llega y te dicen que tienes algo, pero tú sientes que no es eso. Entonces, a veces también hay que escuchar nuestra intuición. A veces también hay que... no estoy entendiendo lo que me está diciendo este terapeuta, no estoy entendiendo lo que me está diciendo este psicólogo, no conecto con ese psicólogo, no conecto con este terapeuta. No pasa nada, no te tienes que quedar ahí eternamente, ¿sabes? Porque a lo mejor es que no es adecuado la terapia que se está realizando o no has conectado con esa persona, no te sientes Mm. comprendida, no sientes que te esté dando la solución que tú necesitas, ¿vale? Entonces, hay tantos terapeutas, bueno, no hay tantos como personas, pero te quiero decir que al final también tienes que ir viendo qué tipo de terapia es la que te viene bien a ti. Pero hay una parte muy importante que es eso. Para mí es fundamental. Todo el mundo que sufre quiere saber por qué sufre. Mm. Y todo el mundo que sufre quiere saber cómo dejar de sufrir. Entonces, claro, yo en mi caso, que he ido pasando por un montón de procesos, ¿no? He pasado por una depresión, con lo cual puedo entender muy bien a una persona cómo se siente cuando está con depresión. Pero en todos esos procesos yo he ido investigando, probando técnicas en mí y, wow, de repente yo conecté, por ejemplo, con las terapias energéticas y dices, bueno, pero es que hay una parte en el ser humano que es muy importante, que es la parte energética, porque al Mm. final somos energía, ¿no? Mm. Y de hecho la emoción, las emociones, literalmente, etimológicamente el significado es energía en acción. Entonces es como, claro, cuando tú empiezas a entender las emociones, cómo actúan, que hay una activación fisiológica, empiezas a escuchar a tu cuerpo. De hecho, hoy en día está muy de moda
hablando de tipos de terapias, la terapia somática, Mm, la bioenergética, que trabaja mucho con el cuerpo porque el trauma también se almacena en el cuerpo. Entonces, claro, tú de repente tienes una contractura muscular y vas al médico y te mandan un antiinflamatorio, pero es que a lo mejor estás procesando un trauma. mm, Entonces, si no estás abordando esa parte más emocional o más energética, pues te vas a inflar antiinflamatorios, pero es que a lo mejor eso mejora momentáneamente, pero va a volver a salir, ¿no? Y claro, entender todo esto, que está todo interconectado, como tú has explicado antes muy bien, ¿sabes? Que somos cuerpo, mente, alma, espíritu, esa parte espiritual, que yo tampoco termino de entender muy bien, porque, corrígeme, pero etimológicamente, psicología, o sea, es el estudio de la psique, que la psique significa alma. Entonces, mm, o sea, la psicología empezó estudiando el alma, pero resulta que nos hemos olvidado del alma y entonces es un poco contradictorio, ¿no? mm, De hecho, la psicología como ciencia, por decirlo así, está un poco en pañales, es algo muy reciente y empezó, las primeras teorías psicológicas derivan de la psicología, perdón, de la filosofía. Los primeros filósofos griegos sí, ya eran llamados terapeutas. mm, Entonces, es que olvidarnos también de dónde procede todo esto, ¿no? Y querer irnos a meramente lo científico, pero es que lo científico ya avala. O sea, ya la mm, neurociencia está avalando esto, que es muy importante el mindfulness, que es muy importante el aquí y el ahora, que es muy importante abordar esa parte de inteligencia emocional, que es muy importante controlar nuestra mente, nuestras creencias limitantes. Entonces, es todo. mm, No, eso no, es. no son cosas excluyentes, es como esto se puede abordar, evidentemente, puedes trabajar, yo que sé, la asertividad, la inteligencia emocional, pero también hay unos patrones de pensamiento que ya si te vas a temas más de terapias, como se dice, alternativas, a mí no me gusta hablar de complementarias, es que muchos patrones inconscientes también vienen de nuestro transgeneracional, de nuestros ancestros, entonces dices, claro, eh, al final, ¿cuál es la terapia adecuada? Yo creo que la Mm, terapia adecuada es la que le funciona a la persona que está sufriendo. eso es, sí. Además, Entonces, mira, me gusta esto que acabas de mencionar, esto último, porque creo que puede ser una frase de cierre perfecta para todo lo que hemos hablado. O sea, es como, esa es la definición, diría yo, o el mensaje que a mí me gustaría transmitir con esta charla. El entender que toda persona tiene elección y que es a lo que esa persona conecte y con todo ese enfoque integrativo que hemos dicho. O sea, yo me quedo con esta frase sí, porque yo creo que reduce como que a partir de ahí partimos, porque ya si nos metemos a hablar en todo lo que has dicho tú, ese es súper interesante. Desde luego, de hecho, la psicología antes era filosofía, como tú bien has mencionado, los primeros psicólogos eran filósofos y luego fueron pasando a ser psicólogos, etcétera, etcétera. O sea, ese tema es un temazo sí, para abordar, o sea, expansivamente, porque la verdad es que ya, sí, es que hay mucho que decir de todo y la etimología también, o sea, es súper interesante, a mí me encanta abordarla porque aprendes mucho de lo que fueron los inicios. Pero yo que me gustaría que eso, que nos quedemos con eso que has dicho ahora y que con los detalles que hemos ido abordando, porque la premisa de esta charla era justamente eso. O sea, cómo funciona también la terapia, qué tipos de terapia, qué es el enfoque integrativo, cómo funciona todo este conjunto y el comprender que tenemos conciencia, que tenemos capacidades, que tenemos todo a nuestra disposición. Simplemente tenemos que aprender a encontrar nuestro camino y recorrerlo. O por lo menos esto es lo que a mí me gustaría transmitir. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, es simplemente abrir un poco la mente, Mm, ¿no? Y trabajar también esa parte más egoica, que eso se trabaja mucho desde la espiritualidad. También es cierto que muchas personas, desde mi punto de vista, basado en mi experiencia, rechazan mucho la espiritualidad porque la asocian mucho a, pues eso, a una religión mm, determinada, entonces a lo mejor tengo rechazo a la iglesia o a la religión o tal, entonces rechazo esa parte espiritual, pero hay que entender un poco más allá y decir, bueno, es que somos seres espirituales, entonces como somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, eh, negar esa parte de nosotros es negar nuestra esencia. mm,
Y Sí, bueno, sí. pues dentro de esta experiencia humana tenemos que transitar por diferentes experiencias, que a veces son mejores, otras veces son menos buenas, pero son todo aprendizajes. Mm. Entonces, abrir un poco la mente y ver qué otras opciones hay, a veces nos ayuda mucho realmente para dar con esa terapia adecuada, que hay muchísimas, evidentemente, pero que seguro, seguro que sea por lo que esté atravesando cualquiera de las personas que nos esté viendo, hay alguna o Mm. varias que nos van a servir a lo largo de nuestra vida. Entonces, Eso bueno, es. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. A mí me ha encantado sí, escucharte, me ha encantado conversar contigo. Te agradezco tu participación y espero que sea muy productivo para muchas personas, para todas aquellas sí. que lo estén viendo. Así que para los demás, como siempre, nos vemos para la siguiente charla, que como he dicho, va a tratar sobre etiquetas, que me parece un temazo. Así que muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti.